Por la época que José Donoso se fue de Chile, nosotros teníamos 18 años y las noticias que durante ese tiempo llegaban corrían por cuenta de las revistas literarias o las ediciones extranjeras de sus libros. Algunos habían sido publicados acá, pero fueron las reediciones las que los empezaron a hacer notorios. No es raro, siempre hemos bailado más al son del eco que del tambor. Y allá por el año 1967, la literatura hispanoamericana saltó de las revistas especializadas y fue a aterrizar en las agencias de noticias, las que se encargaron de hilvanar lo que se llamó el boom de la literatura hispanoamericana. Donoso aparecía en la Feria Mundial del Libro en Frankfurt, aparecía como becario de la Guggenheim, aparecía como uno de los más destacados escritores de Sudamérica. Todo esto cuando cada país se peleaba por tener uno, aunque sea uno entre ese grupo que de pronto se transformó en un punto de noticia casi al lado de tenistas y boxeadores. Aparecía lanzando la primera edición del obsceno Pájaro de la Noche en Barcelona. Se sabía que ese libro era ganador del premio Seix-Barral, pero que justo por esos días la sociedad Seix-Barral, hasta entonces férreo núcleo magnético y explosivo de la literatura hispanoamericana, y quizás por un acto de esos mismos brujos que pueblan las novelas de Donoso, se disolvió y el premio no fue adjudicado. Sabíamos que Luis Buñuel estaba interesado en filmar El lugar sin límites. Sabíamos que Antonioni lo había llamado por teléfono y le había dicho: leí su libro, no es mi mundo, pero me interesa cómo escribe, quiero conversar con usted. O sea que José Donoso era un gran escritor chileno que conocíamos por las palabras y las vagas fotografías vistas en las revistas. Lo conocíamos como noticia. En cierto modo no era un ser de hueso y médula, era el escritor Donoso, que tiene 51 años y que ha escrito libros como Coronación, Historia personal del boom, Veraneo, Este domingo, libros que circulan en inglés, francés, alemán, turco, hebreo, además del castellano, que había pasado temporadas de pastor en Magallanes, pero que también cuando joven vestía frac y frecuentaba las familias más ricas e ilustradas de Santiago, que se había educado en un exclusivo colegio inglés cercano a la cordillera, que en su familia hay una tradición de lecturas clásicas y un gusto blando por las comodidades del buen vivir. Sabíamos todo eso. Lo que no sabíamos es lo que tratamos de encontrar mientras filmamos esta película. Qué raro que dejen sola a una niña tan chica en un jardín tan grande. Esto lo escribí hace 20 años, viendo a mi sobrina Claudia jugar en este jardín al que regreso. Claudia ya no tiene 3 años como esa niñita, pero parece que el tiempo se hubiera quedado detenido en los ritos, en los árboles, en las flores, en los movimientos que siguen siendo los mismos.
de siempre. Los grandes monstruos de la silla, las campanas, los bronces, los encuentro iguales. Pero me pregunto si en esta casa tan repleta de monstruos, de madera en las sillas, no tiene alguna referencia con los monstruos que, según los críticos, pueblan mis novelas. No son mis abuelos, mis tíos, mis bisabuelos, mis parientes, pobres, ricos, los que son esos monstruos. ¿Qué referencia hay? La labor del escritor es una labor de ciego. Uno nunca sabe las cosas que ve hasta que no las escribe. Cuando era muy niño me tiene que haber quedado muy grabado en el fondo. Y quizás esto me haya hecho transformar a muchos de mis personajes en personajes monstruosos. ¿Los libros de cuentos? Mucho. ¿Y cuáles libros eran? ¿Libros con hartos dibujos? Con hartos dibujos, sí, había libros lindos antes para niños. ¿Era muy pololo? Claro, se parecía porque daba baile, a todas partes iba, que su tata rabiaba tanto porque lo dejaban ir Pero la señora le ayudaba en eso. ¿Sí? Sí. Le mandaba a hacer trajes bonitos. Sí, me buscaba de smoking, entonces andaba de smoking, de frac, todas esas cosas. Entonces, claro, y entonces fue cuando lo echaron al Patrocinio de San José, pues, en el que estuve allá. Porque el Patrocinio de San José es algo así como una cárcel para niños. Sacerdote, sí, pues el colegio sacerdote interno, pues. Yeah. Sí, estaba interno. O sea que no lo vieron como durante un año. No, sí, íbamos todos los domingos a verlo, pues. Ahí una vez por semana a verlo, todos los domingos. Y ya después comenzó que se quería salir y que no, hasta que lo sacaron. Otra vez. ¿Qué sigo preguntando? De la cimarra. De la cimarra. De la cimarra, eso la hacía pues a cada rato. Se iba al teatro, pues no es que entonces La niñez de nosotros, no la niñez, me estoy quitando la edad. La juventud de nosotros pasó en el Bosco, oye, con toda la generación del 50 era como el centro, el hervidero, en la noche hasta tardísimo, hasta qué sé yo, aquí debe haber sido el Bosco, pues. El Bosco está aquí, todavía está el Bosco. Y qué sé yo, todos los grupos de gente que se juntaban aquí en la noche, que bebíamos hasta tarde, vinito, las peleas, Mario Rivas, la María Elena Gertner, que el señor Flaco Lin,
toda esa gente, todo el grupo ese, Perico Müller, las peleas de mi hermano, que era amatonado con Arturo Scroggi, que venían a pelear ahí al bosque a meter pelotera, pero eso era muy importante, pues fue como el centro de operaciones en una época. Pero no era malo, ¿eh? Bueno, a mí me ha contado que le cargaba todo lo que enseñaban en el colegio, los deportes, las matemáticas, parece que tenía trauma con las matemáticas. Fue una cosa que no pudo aprender nunca. ¿Pero la literatura le gustaba? La literatura sí, porque cuando hacía las cimarras, fui a la Biblioteca Nacional a leer. Y parece que se leyó en un libro de la Lenca Franulli, que eran 100 autores contemporáneos, se dedicó a leerlos durante todo un año. De ahí su cultura general. Para más no. Aquí es donde yo me venía a perder, más bien el tiempo del verano, claro. En invierno me iba a la Biblioteca Nacional, en esos vagabundeos de que hablaba antes, y porque me sentía completamente rechazado por otro mundo. Desde luego me pasaba tardes enteras aquí, días enteros aquí, semanas enteras aquí. Volví a la casa Benigna, Avenida Holanda, pero de alguna manera aquí era donde era mi experiencia vital más importante. Me doy cuenta ahora. En ese momento no, porque en ese momento estaba sufriendo un rechazo. Yo no tenía con qué comer, a mí se me odiaba en la casa, a mí se me censuraba todo lo que hacía, todo el mundo social que yo conocía me rechazaba. Entonces yo era un paria, en cierto sentido, y yo venía acá y estaba con otros que eran parias como yo. En ese sentido me identificaba. Ahora, yo pienso y trato de acordarme lo que hablaba con, digamos, muchos de los vagabundos con que me encontraba acá y con que hablaba tantas veces. Pero no me acuerdo. Sin embargo, a pesar de no acordarme, creo que esas conversaciones son lo más importante, que han dado el origen al obsceno pájaro de la noche. Creo que pero yo nunca esa experiencia nunca me olvidaré de una cosa que usted me dijo cuando de alguna chico, manera, ¿cómo? Me surgió. Con la inconsecuencia característica suya, que se pasaba leyendo cosas, entonces me decía, no leas tanto, que la literatura te va a minar la voluntad como ha minado mi propia voluntad. Esa es una frase que es suya que no me la puede quitar. Bueno, pero eso, en alguna parte lo debo haber leído y yo eso también. Claro. ¿Pero usted me veía entonces como literato? No, en absoluto. Y el hecho de, digamos, que yo haya sido el único no médico en una familia exclusivamente de médicos, como usted y mis dos hermanos, y yo era la oveja negra. No, eso no. Eso que haya sido la oveja negra, no, yo lo desmiento. En ningún momento se trataba de una oveja negra. Y yo siempre tuve mucha esperanza en que reaccionaras en ese sentido. Porque, desgraciadamente, nuestra formación de aquellos años era utilitaria, es decir, tratábamos que tu educación y tu formación condujera a generar un individuo útil a la sociedad, un individuo que trabajaba, digamos, en las labores comunes y corrientes. Cámara. Out. Acción. La verdad es que Coronación en ese momento representó para mí una ruptura con mi familia.
así en la forma más simple. Era un retrato de mi abuela, en un sentido, y gran parte de mi familia se peleó conmigo porque no me saludó nunca más, porque era un retrato de mi abuela y que se lo mostraba en un sentido que no era muy favorable. Pero yo creo que esto es un poco decidor. Esa novela fue en sentido marginal. Creo que de alguna manera nosotros, de alguna manera grupo o no grupo, éramos marginales. Éramos marginales en el sentido de que escribíamos contra algo. Estábamos contra algo. Había una sensación de que había que terminar con algo. Y esto era, digamos, se realizaba en esta cosa de coronación. ¿Qué pasaba? Digamos, era aceptada toda la cosa costumbrista de coronación, pero no era aceptada la cosa esperpéntica de coronación. Y como dice María Elena muy bien, en la parte esperpéntica de coronación está contenido una parte enorme de lo que viene después de lo que yo he escrito. Bueno, a mi parecer la obra de José Donoso es la obra más importante de la novelística chilena contemporánea y una de las más importantes de la literatura de hoy. La obra de Donoso es una obra que ha sabido crear un mundo realmente extraordinario, con varios aspectos que podrían ser señalados, entre otros uno que particularmente he señalado en alguna oportunidad y que creo que interesa destacar, es la manera como su imaginación tiene raíces, toma sus raíces de la fantasía o de la imaginación popular. Y no es en este sentido una imaginación absolutamente despegada o desenraizada. Ha creado un mundo de una extraordinaria concreción, un mundo de una configuración muy particular, en donde la imagen de la casa, de una realidad que es protección y que a la vez es prisión, de una realidad que se presenta como clausura y como cobijo, constituye en cierta medida el eje de gran parte de su narrativa. En la imaginería de Donoso hay casas tapiadas, ventanas cerradas, puertas clausuradas, casas que se transforman en pequeñas o grandes cavernas de opresión y de oscuridad, de donde no se puede respirar, donde no se puede salir al aire pleno, a la libertad amplia y a la Estos son algunos de esos aspectos que han hecho que la crítica de hoy, europea o norteamericana, hispanoamericana, reconozcan en la obra de Donoso un extraordinario narrador y todavía más un configurador, un creador de mundos realmente notables.
En esta casa vivía la Rosalba Guzmán. La Rosalba era la que nos hacía los pantalones cuando éramos chicos, era sastre, era costurera, y de esa gente un poco allegada a las familias burguesas como la mía, pero que no pertenecían propiamente a ella como las criadas. Ella era independiente, era una artesana. Mi madre nos traía para acá cuando éramos chicos. Y de alguna manera los patios como este, las casas derruidas del antiguo patriciado, entiendo que esta era la casa de una familia Portales en un tiempo, han sido una cosa que me han plagado la imaginación, el decaimiento y la ruina, y se encuentra esta casa está en todas mis novelas. Quiero decir que para mí es imposible expresar las cosas con realismo o con naturalismo. Entonces, ¿qué sucede? Casas como esta se transforman en fantasía, se transforman en metáfora. Entonces, de alguna manera, la metáfora no es un retrato fidedigno de esto, sino que es un material hasta cierto punto opaco y con vida propia, que se me escapa de las manos, que yo no sé dominar, que es mucho más grande de lo que yo comprendo. Yo no entiendo lo que son mis metáforas. Pero y cuando yo describo una casa como esta, o hablo de una casa como esta, yo lo hago con la espontaneidad más grande, pero de repente se me transforma en metáfora y me crece, y me crece, y me crece, y se me escapa de las manos. Entonces, la metáfora es el medio de expresión. La metáfora está fundada en una realidad, en cosas que yo no sabía que había visto. Yo ni siquiera me había dado cuenta que había visto esos techos rotos, ni estas cosas, ni este espacio, ni la sociedad del patio, ni nada. Pero digamos, ciertamente quedaron grabados en mí. Y luego, ¿qué sucedió? Que al escribir, la máquina me sacó eso. Entonces se produjo la metáfora al escribir. Hace 12 años que no estoy en Chile, hace mucho más tiempo que no venía a esta casa. Y sin embargo, es esta casa la que sigue viviendo en mi imaginación como el... de otra cosa. Entonces me venía a meter a estos bares, a este bar del Triunfo, por ejemplo, yo no sé si llamaría así, pero esa esquina me acuerdo, había unos bailongos por ahí en la noche que venía, estos de aquí, y era mucho lo que venía, y estos son los bares, digamos, que salen en mis cuentos, por ejemplo, como Tocayo, como el Charleston, ese Café Cerdeña, me creo que debe estar más o menos parecido. El gusto a los sándwiches de lomito es una cosa, de estos sándwiches con lomito, es una cosa muy distinta al gusto de los sándwiches de lomito de allá de la Plaza Italia, oye, que no tiene nada que ver. Estos eran los verdaderos sándwiches de lomito aquí, por esta zona. ¿Ah? Y por aquí es donde yo me venía a meter noche tras noche, oye, ya después de la cimarra, ya cuando era chiquillo más grande. ¿Ah? Entonces el descubrimiento de este tipo de Santiago, de este Santiago a medio hacer, que nunca llegó el billar, la cosa que nunca se llegó a completar, ¿entiendes tú? La esperanza que nunca llegó a ser de alguna manera. Entonces, de nuevo otras casas con más pretensiones. Y para acá creo que queda la quinta normal. Yo creo que vale la pena cortar aquí nomás.
Claudia, mire, aquí ve que se perdió un par de zapatos de zapatos. Pepe, tú tienes uno de los primeros cuentos que publicaste que se llama China. Yo no podría juzgarlo mucho por su calidad literaria porque me hizo una impresión más bien sentimental. Es una evocación muy viva de una calle que yo conocí mucho cuando era niño en la época de la que tú hablas, que es China. Yo quisiera preguntarte, ese cuento a ti te ha vuelto a vivir, has vuelto a la calle, la has recorrido de nuevo, ¿qué impresión te fue? Volví ahora recién, incluso cuando venía ahora a esta filmación, y encontré que la primera, en la esquina de la cuadra había un edificio redondo que no tiene nada que ver con nada, ¿te fijas? Y después hay me parece que un baldío, y después unas librerías de viejos que no tienen nada que ver con las librerías de viejos que yo conocía. El sucesor japonés ya no está ahí, me dice que está en Arturo Prat. El sucesor japonés es una cosa muy importante en mi vida, pero ya no está ahí. Pero en todo caso, la vi y pienso recorrerla y pienso incluso que probablemente puede filmar lo que queda de eso, de esa época. Yo quisiera hacer una acotación sobre eso. Ese es... ¡Fuera claqueta! Yo quisiera terciar en ese diálogo, porque ese cuento me interesa particularmente, junto con otros textos que son del mismo estilo, veraneo y en la primera etapa de Pepe Donoso. Primeramente, en un sentido un poco, si tú quieres, chusco, recuerdo que un poeta de nuestra generación también, que podría estar acá, empezó a publicar todo lo que había escrito durante los 15 años primero de su vida genial, y la empezó a publicar, ves tú, primeramente cuando eran los poemas que escribió cuando era nonato, después ves tú cuando tenía 2 meses, después cuando era niño chico, llegó creo que a los 7 años más o menos. Bueno, sí, es una... El milagro y no el santo. Pero yo creo que hay una cosa que quería decir de cómo muchas de las personas de nuestra generación, que por cierto pertenecían a distintas, digamos que tenían distintas procedencias sociales, por así decirlo, iniciaron su carrera literaria de una forma bastante auténtica y no mecánica como el poeta de Marras, sino que escribiendo sobre su infancia, sobre el trauma, los problemas propios de su infancia, y estos problemas naturalmente tenían que ver con el núcleo familiar. Entonces hay una parte de esa generación, es decir, yo creo que todas ellas, pero una parte de esa generación efectuó sin proponérselo, con una libertad así que sus padres no le habrían permitido. Creo que algunos de ellos tuvieron dificultades con sus respectivos papás y mamás. Una suerte de diagnóstico del núcleo al que pertenecían, del núcleo social de la familia chilena, ¿no? Algunos críticos dijeron que la generación del 50, ¿verdad?, se dedicaba a escribir una literatura de casa de pensión. Yo diría no solo de casa de pensión, sino también de las nostálgicas mansiones de las que habla Teófilo Cid, de distintas procedencias, ¿verdad? Entonces ellos hicieron un análisis muy fino, cuando eran prácticamente adolescentes, sobre su niñez. ¿Te acuerdas? Yo entré, me acuerdo cuando subió Alessandri, es decir, en el año 58 más o menos. El año 58. Claro, entonces, yo me fui por 3 meses nomás, pues, ¿te acuerdas? A Estados Unidos. Claro, y no volviste más. Y yo no volví más, porque en 12 años no volví más, porque yo creí que iba a volver a trabajar en silla como siempre, pero tal, me quedé enredado en Estados Unidos y en Europa y ya no me volví nunca más a Chile. Pero yo nunca me he olvidado de estos reportajes que hemos hecho juntos, pues. Claro. ¿Te acuerdas de los araucanos cuando fuimos a Osorno? Sí, no, este fue en Temuco, y recorrimos toda la zona de Temuco, que fue un reportaje muy extenso que duró 3 o 4 días. Claro. ¿Fue en Temuco? Sí, en Temuco. Mira, esta fue una reportaje que mandé de Roma con Germán Arciniega, ¿te acuerdas? Que hice esos reportajes de Europa. Esta fue la primera foto que se publicó mía como escritor, tomada por Eleodoro Torrente en la casa de Holanda. Claro, este fue en el año 55, en septiembre. En septiembre del 55, me acuerdo. Claro. Acá está con tu señora, tú. Ahí está mi mujer, pero esta salió aquí.
Creo que sí, creo que salió publicada. Sí salió publicada, creo que sí, claro. Este era el número que hice, me acuerdo, la semana que me casé. Fue un lío porque todo el mundo estaba fuera del silla en esa época, yo no sé por qué, me tocó trabajar como negro, y me estaba casando, me estaba psicoanalizando, y además teníamos que hacer una cantidad de cosas que yo no sé por qué me tocó todo a mí, pero me tocó hacer esta cosa que era policial también, ¿te acuerdas? Claro. ¿Te acuerdas? Sí, la policial no tenía nada que ver con lo que hacías tú en la revista. Claro, pero no había nada, era un desfalco del Banco Central, debe de haber de una aventura. Y no me acuerdo, yo no me acuerdo una cosa con el Green Cross, me acuerdo. Estaba solo en la revista, Estaba solo en la revista, había que sacar la revista y alguna vez tuvo, y salió. Y al mismo tiempo el matrimonio, los preparativos, los suegros, la gente que venía de fuera de Chile a atender a todo el mundo. Fue un lío tremendo, ¿te acuerdas? No sé cómo la sacamos. Al casarme, construí una casa que la quise lo más distinta a la casa de Avenida Holanda. Al contrario, quería una casa simple y blanca. También en este momento comencé a escribir El obsceno pájaro. Esta casa de los dominicos se fue construyendo, y tal vez lo más curioso de todo es que, sin saberlo, yo estaba construyendo una casa que en cierto sentido era un embunche, porque era como una gran prisión blanca. Acabo de cerrar el torno de las monjas capuchinas de clausura, que es el único medio que tienen estas religiosas de comunicarse con el mundo exterior. Estoy aquí porque recuerdo que cuando chico mi padre me traía a ver, es decir, no ver sino hablar, con una tía abuela mía, hermana de su padre, que se había recluido aquí en el año 1888. Y esta imagen de encierro me quedó bastante grabada y creo que tiene que ver mucho con el mundo del obsceno pájaro de la noche. Tal vez también tenga algo que ver la historia de la tía Sara. La tía Sara entró a los 29 años a este convento y entró, según parece, para expiar el pecado cometido por una hermana suya. Una cosa curiosa, solamente el presidente de la República, el mandatario, tenía derecho a romper esta clausura. Entonces era presidente don Federico Errázuriz y visitó a las monjas capuchinas. En ese momento invitó a mi bisabuela a que visitara con él en convento donde estaba encerrada desde hacía tantos años su hija. Entró la comitiva del presidente y, según parece, la tía Sara se negó a ver a su madre. Entonces el presidente habló con el resto de las monjas de clausura, pero no, así como las otras familias, donde el presidente, que habían ido a ver a las monjitas de clausura, con esta prerrogativa que tenía el mandatario de romper el silencio, y las demás hablaron antes del Dios a la Hay una cosa que yo quisiera agregar a lo que tú decías, Enrique. Y creo que lo puedo decir porque probablemente yo debo haber sido el más miedoso de toda la generación del 50, o el más tímido. Cada vez que uno pensaba en publicar, se moría de susto. A mí por lo menos me pasaba, era una cosa aterradora. Pero cuando uno estaba frente a la carilla en blanco, no había cobardía posible. Entonces, el escribir para nosotros era una manifestación de juventud, de libertad, de espíritu crítico, y agarrábamos la vida a palos. Y por eso es que a Pepe le debe haber pasado, ¿no es cierto?, que alguna gente le quitó el saludo con alguno de sus libros, a otros nos mirarían con cierta aire de reprensión, etcétera, pero nosotros no podíamos hacer otra cosa, es decir, teníamos una carga adentro y teníamos que volcarla, y esa era nuestra manera de contribuir, ¿no es cierto?, a que la sociedad fuera mejor. Ahora, hay que darse cuenta que
en todo este tiempo, digamos, no éramos solo nosotros los 4 que estamos acá, sino que éramos muchos, y además muchos con un pedigrí muy fregado. Éramos Teófilo Cid, que ya empezaba desde hace mucho tiempo. Eran estos maestros que estaban en los bares. Estos maestros que estaban emborrachando. Claro, que no eran unos catedráticos. No eran catedráticos. Eran hombres de Los letras. catedráticos no nos enseñaban nada, sino que era la gente que estaba, que la tenían que llevarse muerta en la noche, te fijas, a sus casas, o a donde podía ser, te fijas. Esa era la gente que nosotros... O sea, unos tipos que asumían la marginalidad desde la literatura y con la literatura, porque no eran unos tipos marginales, unos borrachos cualquiera, ¿no? Se ha hablado mucho de la reiteración obsesiva del tema de los patrones y los criados en mis novelas, especialmente en Coronación, en Este Domingo y en El Obsceno Pájaro de la Noche. Uno nunca sabe por qué escribe las cosas, por qué son estos materiales, pero yo creo que en el caso mío, y a propósito de esto se puede decir algo, y algo que es muy a propósito. Yo siempre he vivido en una casa clausurada, estrecha, en que mi madre era la figura principal, pero frente a mi madre figura principal, o al lado de ella, o en su sombra, existía la figura de mi nana, la criada que me tuvo en sus brazos al nacer, y mientras mi madre me enseñaba las funciones nobles, digamos, por decirlo así, mi nana se preocupaba de los menesteres más simples y más inmediatos. Me cambiaba, me limpiaba, me bañaba, etc. Mientras mi madre me enseñaba a leer o a escribir o a tener buenas maneras en la mesa. Pero esto no quedó solamente ahí. De alguna manera mi nana ha sido, y las empleadas de mi casa, pero sobre todo mi nana, que ha sido la cantera de todas las criadas de mis novelas, me han enseñado algo, o me pusieron en contacto con algo que yo desconocía. Este era un mundo clausurado, era un mundo mágico donde nada podía entrar. Pero me acuerdo una vez que cuando adolescente, regresaba de la playa y con un amigo que veníamos en coche, chocamos y matamos a un vagabundo que venía borracho en la carretera. Lo enterramos, etcétera, lo llevamos a la comisaría y todo lo demás. Pero este tipo no tenía individuación de ningún tipo. No tenía carné, ni papeles, ni nada. Era un ser vagabundo, sin nombre, sin identidad. Yo regresé a la casa esa mañana, después de haber dormido en la comisaría, y le conté a mi nana esto. Y por primera vez en mi vida vi que mi nana lloraba. Mi nana ha sido el ser fuerte de esta casa. Mi nana ha sido el pilar de esta casa, en un sentido. Y verla llorar fue muy emocionante. Y lloró por una cosa, porque muy simple. Dijo, yo tenía un hermano que se llamaba Segundo y que salió a correr tierra cuando tenía 15 años. Ya nunca he sabido más de él. Quizás ese hombre, ese vagabundo que ustedes mataron, ha sido mi hermano, que ya no debe tener identidad. Fue muy fuerte la emoción, y aclaró muchos puntos, me parece, en mi vida. Fue como que me conectó de alguna manera con el mundo exterior, con el mundo fuera de la clausura, con el mundo más allá. Entonces, me parece que en ese momento, en esta casa en que hay escritores, abogados, médicos, libros, música, pensé en mi nana, a quien jamás en esta casa nadie se había preocupado de enseñarle a leer o escribir. Entonces, mi primer libro fue dedicado a manera de saltar la reja, de salir de la clausura, fue dedicado
a Teresa Vergara, que no sabe leer.